Bienvenidos a Desparramando en el Cosmere, un podcast de Cosmerezando. Hola a todos, soy Chente y bienvenidos a Desfarrunzando en el Cosmere, un podcast de Cosmerizando. Si estáis aquí es porque habéis oído hablar del Cosmere, o tenéis interés en él, o simplemente porque os gustan los podcasts y me has elegido para oír, cosa que te estoy muy agradecido. ¿Qué vamos a hacer en este podcast? Vamos a ir desgranando los elementos que conforman el Cosmere, como son sus relaciones, como son sus personajes, historias, cómo es su magia, cómo eso está escrito. Y lo vamos a ir desgranando capítulo a capítulo, con sus detallitos, con sus cositas. No, esto no va a ser una guía de lectura como tal. Para eso tenemos muchos podcasts que lo hacen y lo hacen muy bien, como por ejemplo las chicas de Cosmirlas, que llevan una review de los libros capítulo a capítulo, que si no las conocéis, pasaros a conocerlas. Tenemos a Puente 4 Podcast, que aunque no hacen capítulo a capítulo, sí le suelen dedicar muchos programas y muchos episodios a hablar del Cosmere. Tenemos a La Taberna del Barro, que también hablan del Cosmere frecuentemente. Tenemos a Cosmereando, que se parece mucho a nosotros, pero no es lo mismo, que hacen directos y suben vídeos al YouTube. Tenemos a... ¿Quién más? Tenemos a otra serie de podcasts que iremos mencionando conforme pasen los capítulos, que ahora probablemente me esté dejando en el tintero y me esté arrepintiendo mucho después. Y por ahora también tenemos, por ejemplo, los chicos de cosmere.es, que llevan la Coppermine en español, que esos son dioses en el Cosmere. Y bueno, pues ellos hacen este tipo de programas, lo hacen muy sesudamente. Pero yo quiero dedicarme a algo más didáctico, a algo más ir aprendiendo qué es el Cosmere, ir disfrutando del Cosmere y poquito a poquito desgranando cuáles son esos misterios. ¿Qué periodicidad vamos a tener? Pues mi idea es que, al menos ahora en el principio, mientras que cojo el hábito de grabar y me acostumbro a los programas que uso, sea cada 2 semanas. Probablemente en medio incluso podamos hacer algo, ¿vale? Pero no os garantizo nada. Lo que sí me comprometo es cada 2 semanas tener un capitulito. ¿De cuánto? Pues bueno, ahí ya lo que digamos de grabar. Habrá capítulos que serán más cortitos, que capítulos que serán más larguitos. Bueno, eso poco a poco ya lo iremos viendo. Evidentemente, cuento con vuestros comentarios en, en iVoox, que va a ser la principal plataforma, aunque probablemente me podéis escuchar en todas las principales plataformas, pero vamos, mi plataforma madre va a ser iVoox. Podéis encontrarme también en Instagram como Cosmerizando, ¿vale? Y de ahí voy a atender a todos los comentarios y probablemente, bueno, pues también os haga partícipes de este podcast. Y, y bueno, y con esto yo ya os dejo con el primer episodio, las primeras secciones que ya tengo aquí vistas, ¿vale? Para, bueno, ir poco a poco comenzando en este viaje, que espero que me acompañéis durante mucho tiempo. Y eso, espero que lo disfrutéis y lo disfrutéis tanto como yo lo estoy disfrutando grabándolo, preparándolo y todo. Que yo estoy muy contento con que me guste el Cosmere y sobre todo la comunidad que hay alrededor del Cosmere, porque eh, veo que es una comunidad muy, muy sana, una comunidad muy, por ahora, espero que siga mucho tiempo así,
una comunidad que se respetan todas las opiniones, una comunidad que todavía afortunadamente no hay mucha gente odiando y no hay mucha gente insultando, que espero que no llegue nunca, como en otros mundos, en otras comunidades. Y por eso me he animado a hacer el podcast, porque cuando uno le gusta algo, tiene que compartirlo, tiene que hacer participar a los demás y esta era mi mejor manera. Yo llevo un perfil de Instagram conversando, que ya lo he dicho antes, pero yo sentía que se me quedaba cortito, que muchas veces, como resumo un libro en o unos capítulos en 1000 palabras, o yo escribo, pero resulta que pasan 24, 48 horas y ya ha bajado y ya no sale la publicación. Sin embargo, en formato podcast puedes ir para adelante, para atrás, pararlo, escucharlo mañana. Puedes, puedes estar escuchándome dentro de un mes, de un año, de 10 y seguirá siendo algo actual, más o menos. Seguirás pudiendo escucharme y en el orden que tú quieras y como tú quieras. Y eso es por qué me he animado a hacer este podcast y por qué considero que es la mejor manera de hacerlo. Y ya está, yo con esto ya me he presentado y me he introducido este episodio cero, piloto uno, en el cual espero ir mejorando a lo largo de los episodios y haciéndolo cada vez mejor y que cada vez llegue a más personas. Y bueno, os dejo con las primeras secciones y disfrutar. Continuamos con la sección de noticias. Hoy os traigo dos noticias. La primera relacionada directamente con el Cosmere y la segunda no tanto. La primera es que el señor Brandon Sanderson nos ha confirmado que ha acabado de escribir el último libro de la serie Skyward y que durante los próximos 15 meses se va a dedicar al quinto libro del Archivo de las Tormentas. Bueno, esto es una buena noticia, ¿vale? No os preocupéis, que en 15 meses no significa que no vayamos a tener más libros. Quedan los proyectos, al menos quedan los proyectos secretos 2, 3 y 4. Y probablemente este hombre seguro que nos sorprende con algo más. Y esa sería la primera noticia. Y la segunda noticia de la semana no tiene que ver directamente con Brandon Sanderson ni con el Cosmere, pero sí, gracias a los últimos cambios de la red social Twitter, gracias señores los más, gracias a los últimos cambios de la red social Twitter, la mayoría de cuentas que yo, por ejemplo, seguía para saber los bots, para saber las barras de cómo van publicando los libros y otros bots, ya no van a ser publicados, así que si queréis seguir conociendo cuánto lleva escrito de los libros, pues tenéis que acudir directamente a su web. Y con esto acabamos la sección de noticias. La mente cobre. Comenzamos nuestra primera sección de Mente Cobre, en la cual vamos a debatir o vamos a explicar qué es el Cosmere. Porque hemos hablado de la importancia que supone el Cosmere, pero no hemos explicado exactamente qué es el Cosmere. Y lo vamos a explicar en una sencilla palabra. Y voy a hacer la analogía que hace todo el mundo. Pues, si yo te pregunto cuáles son las fases del universo Marvel, pues todo el mundo sabe que en el universo Marvel resulta que es que las películas de Iron Man están relacionadas con los Vengadores y te tienes que ver la serie de Hulk y te tienes que ver la serie de Periquillo de los Palotes y que resulta que si sale el Hombre Araña y hace lo que sea, pues tiene un efecto 3 películas más para allá, o Thanos da el chasquido y ocurre lo que ocurre. Y a nadie le extraña que todo eso esté unido. Pues con el Cosmere es lo mismo, ¿vale? El Cosmere es una serie de libros escritos por Brandon Sanderson, que ya un día hablaremos más en profundidad de su vida,
los cuales se desarrollan dentro de un mismo universo. No dentro de un mismo planeta, dentro de un mismo universo. Y son diferentes libros, ¿vale? Y con diferentes estructuras, con diferentes cosas, pero que todos tienen cositas en común, ¿vale? Cositas en común sin entrar mucho en spoiler, ¿vale? No quiero tener que poner en este primer episodio la alarma de spoiler. Sin entrar mucho en detalle, tienen que ver cositas con las magias que hacen, con la manera de hacerlo, ciertos personajes pueden coincidir, ¿vale? Hay cosas que se repiten de unos a otros. ¿Y qué libros son? ¿Cuántas series hay? Pues hay diversas y ya nos iremos a lo largo de los capítulos, nos iremos extendiendo en ellas. Porque nos encontramos desde novelitas cortas, que se incluyen todas dentro del Arcanum, El alma del emperador, o bueno, diferentes novelas cortas, hasta libros grandes y gordos y sesudos, como El archivo de las tormentas, o libros individuales por ahora, como El aliento de los dioses o El Antris, y también pues encontramos la serie de Mismon, ¿vale? De Nacido de la Bruma. Todos estos libros, bueno, cada uno con sus individualidades, con sus personajes grandes, pequeñitos, principales, secundarios, todos ocurren dentro del mismo universo, del universo Cosmere. ¿Vale? Cada libro en su propio planeta, en su propio sistema solar, en su propio, llámalo como tú quieras, ¿vale? Pero todos ellos comparten un espíritu común, comparten un sistema de hacer sus cosas. Y todos tienen que ver unos con los otros. De hecho, ya hablaremos más adelante de el orden de lectura de los mismos. Hay detallitos que una vez que te has leído un libro, resulta que, oh, esto me suena a mí de otro libro. O resulta que esta cosita que mencionan podría haber aparecido antes, o este uso de manera de hacer las cosas, o este dialecto, o esta religión. Resulta que podría tener que ver con otra cosita que está más para allá. ¿Vale? Por eso es lo bonito de este mundo y de la lectura de fantasía, sobre todo si está bien hecha, que te da una relectura, te da una posible relectura, porque una vez que te has leído todos los libros, te has leído gran parte de ellos, dices, ostras, pues molaría ahora empezar de nuevo y poder coger todas las cositas que me he ido saltando, todos los detallitos, todos los huevos de Pascua que me encuentro por aquí, ¿vale? Y poder volver a leerlo otra vez es una gozada. Yo me he leído los libros, algunos de ellos, más de una vez. Por ejemplo, la primera era de Nacido de la Bruma, me lo he leído pues un par de ellas. Y cuando acabe los que tengo pendientes, probablemente le dé otra ojeadilla a las novelas del Arcanum, porque son delicia. Pues eso es el Cosmere. No voy a entrar más en explicar acerca de por qué tienen que ver unas cosas con otras o dónde podemos encontrar las referencias, porque quiero dejarlo así, que lo vayamos descubriendo poco a poco y que nos sumerjamos en este mundo, en este maravillosa lectura, que ojalá llegue a más gente y nos podamos divertir mucho. Y con esto acabamos nuestra primera sección Mente Cobre. La Cosmerepedia. Comenzamos la sección de la Cosmerepedia. ¿Qué vamos a hacer en la sección de la Cosmerepedia? Bueno, en la sección de la Cosmerepedia vamos a ir poco a poco aclarando o explicando términos que aparecen en los libros o en el mundo de los libros y bueno, que nos viene bien dedicarle pues, un ratito a ver cuál es su significado, cuál es su importancia o aclarar una serie de ideas que podemos tener y que bueno, a la hora de leerlo pues nos viene bien saberlo. Y el primer término que nos gustaría aplicar es qué significa la palabra fantasía. ¿Vale? Porque muchas personas cuando
entran al mundo de la lectura de no ficción, y oyen la palabra fantasía, ya se imaginan Harry Potter y se imaginan ese tipo de mundos, que sí, que eso es fantasía, pero ¿en qué se diferencia, por ejemplo, fantasía de ciencia ficción? Pues la diferencia entre fantasía y ciencia ficción, perdón, es fácil. Mientras que la ciencia ficción soluciona los problemas de los personajes con ciencia, ya puede ser ciencia realista o ciencia no realista. Imaginamos, pues, un Star Wars, ¿vale? Sacan un sable láser, no es una ciencia muy realista, pero por ejemplo podemos pensar en Blade Runner, ¿vale? Y robots. O en las obras de Isaac Asimov, que tienen un poquito más de componente científico. ¿Vale? Mientras que en la fantasía la solución a ciertos problemas es más mágica, ¿vale? Es más mágica. Por eso hablamos de que son dos tipos de orientación o dos tipos de enfoques a la hora de resolver el problema. Pero en nuestro caso tenemos la fantasía, ¿vale? El Cosmere es fantasía. Aunque ya hablaremos mucho más adelante, pues que se le va viendo poco a poco un poquito la patita a la ciencia ficción, ¿vale? El autor también tiende a ir ciertas series a la ciencia ficción, pero siempre orientados con fantasía, ¿vale? Eso es posible, sí, porque tú puedes imaginar una fantasía espacial, ¿no? Naves espaciales que se mueven con que tienen un componente mágico o un componente sobrenatural. No pensemos solamente en la magia, pensemos en cosas sobrenaturales, por ejemplo, fantasmas. Si hay fantasmas, los fantasmas no pueden ser explicados por la ciencia, a no ser que, bueno, elijamos otro tipo de ciencia oscura, ¿vale? Pero los fantasmas no pueden ser explicados por la ciencia, pero sí por la fantasía. ¿No? Eso sería la principal diferencia entre ciencia ficción y fantasía, ¿vale? Pero ¿y qué tipo de fantasías nos encontramos? Bueno, pues para ello me voy a apoyar en un hilo de Twitter que escribió Elena Feber. Así que si la queréis seguir, ella lo resumió muy bien, muy bien, muy bien. Y yo me voy a basar mucho en su idea, ¿vale? En los subtipos de fantasía. Mira. Primero tenemos una cosa que se llama alta fantasía, ¿vale? Es atemporal, es de inspiración medieval, es la grande fuerza del mal, pone ella. ¿Vale? Bueno, pues es Señor de los Anillos, por ejemplo, Willow, The Witcher. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos un componente fantástico, un componente mágico que es el que va recorriendo toda la obra. ¿Vale? Yo creo que parte de la obra de Brandon Sanderson se centra aquí en la alta fantasía, principalmente porque son mundos imaginarios, ¿vale? No hay animales como en la Tierra, o los fenómenos físicos no ocurren como en la Tierra, ya lo veremos, altas tormentas, volcanes de cenizas, plantas que se mueven y cosas así, ¿vale? Después de la alta fantasía, dentro de la fantasía tenemos la baja fantasía. La diferencia entre la alta fantasía y la baja fantasía es que la baja fantasía, cuando tú te hacen la construcción de mundos, ¿vale? La baja fantasía tú lo puedes situar mentalmente en una parte del planeta, ¿vale? Aparte de la Tierra, por ejemplo. Imaginamos Harry Potter, ¿vale? Harry Potter, pues tú te vas a Harry Potter y es o Londres o las Highlands, depende de dónde pienses que está el castillo de Hogwarts, o Mary Poppins. ¿Vale? Mary Poppins es una niñera también en Londres. ¿Vale? Pues lo mismo, en Mary Poppins toda la obra o toda la trama ocurre en Londres, creo que es. Corregidme si me equivoco, ¿vale? Pero es magia. Y normalmente también se le puede poner una fecha, ¿vale? Está centrado en una época concreta. No es un relato que tú te encuentres atemporal. Después de baja fantasía, alta fantasía, tenemos fantasía oscura, ¿vale? Aquí es donde metemos el terror. El terror o las cosas sobrenaturales, ¿vale? A mí me gusta mucho uno de mis libros, antiguamente, ya no tanto, sobre todo por cómo acabó, ¿verdad? Uno de mis libros favoritos es La Torre Oscura,
¿vale? La Torre Oscura, aunque son 7 libros, creo que son, no me acuerdo bien, mucha parte de la historia ocurre en, en un ambiente claro, pero hay esa sensación de oscuridad, esa sensación de presión, esa sensación de que hay algo detrás de todo esto, está. Aunque bueno, hay que reconocer que la Torre Oscura pues, tiene partes que no que ocurren en la realidad, pero bueno, eso lo vamos a obviar, ¿vale? Siempre hay magia negra, criaturas atormentadas, en fin. Después tenemos la fantasía histórica. Por ejemplo, mira, el ejemplo más claro es el Rey Arturo o las Mil y una Noches, ¿vale? Es un mundo real, en momentos datables, el Rey Arturo, pues en la Edad Media, las Mil y una Noches también en la Edad Media, normalmente son siempre civilizaciones de la antigüedad. Pensemos, por ejemplo, en la Odisea de Homero. Pues eso es fantasía, ¿vale? Porque al final pudo ocurrir o no, quién sabe. Después tenemos dentro de este mundo, ¿vale? Tenemos los cuentos de hadas. Esto es niños, ¿vale? Son mundos imaginarios, pero que están inspirados en la realidad. Y normalmente tienen una moraleja, ¿vale? Y personajes siempre muy arquetípicos. Pensar Caperucita Roja, Blancanieves, ¿vale? Fantasía. ¿Verdad que en Blancanieves, pues la mala bruja le hace una magia a la manzana y ya se la come, ¿no? Magia. Bien podía haber dicho que ponía un veneno o tal, pero hace un conjuro mágico y 7.500 cosas. Después tenemos el Grimdark, ¿vale? El Grimdark, como llevamos diciendo, el Grimdark principalmente es porque habla de antihéroes y habla de política, mucha política. Por ejemplo, Juego de Tronos es Grimdark, ¿vale? Es un mundo imaginario, atemporal, pero con un entorno un poco de cuento, ¿vale? Y ya pasamos a la conquista espacial, ¿vale? Aquí ya entramos un poquito, ¿vale? Entramos un poquito, le metemos la patita en la ciencia ficción. Son mundos reales y con la tecnología desarrollada, ¿vale? Y evidentemente habla siempre, si hablo de conquista espacial, hablamos de conquista de otros planetas. Con un futuro posible, por ejemplo, Marte o Space Cowboys, por ejemplo, ¿vale? O, si hablamos de conquista espacial, también tenemos la otra versión, la conquista terrestre. Aquí, en vez de ser nosotros los que vamos a conquistar o explorar, ¿vale? Imaginaros un Star Trek, ¿vale? O vamos a explorar otros planetas, los otros planetas vienen a explorarnos, normalmente con malas intenciones. Evidentemente, la conquista terrestre es el mundo es real. Claro, si estamos hablando de conquista terrestre, la guerra de los mundos, el juego de Ender, de pensar en cualquier novela que incluya destrucción del planeta Tierra, ¿vale? Nota para los escritores, por favor, dejad de destruirme Estados Unidos y destruir otra parte del planeta, ¿vale? Que también existe. Continuamos, ¿vale? Con ya la ciencia ficción pura, ¿vale? Que es la primera parte es las distopías, la ciencia ficción distópicas, ¿vale? Siempre es una inspiración en el mundo real y habla siempre de sociedades opresivas, poder tiránico, ¿vale? Como por ejemplo el Juego del Hambre, Divergente, el Cuento de la Criada, ¿vale? Ahí no hay magia ya, ahí no encontramos una explicación porque patata. Hay una explicación siempre, pues, o científica, o por ejemplo, como en el Cuento de la Criada, ¿vale? Pues, simplemente ha pasado que la gente las mujeres no pueden reproducir y eso no se pueden reproducir, no pueden concebir y eso hace que haya una dictadura, ¿vale? Pues bueno, eso ya es explicable científicamente, aunque sea dentro de su mundo. Después tenemos la ciencia ficción posapocalíptica, ¿vale? Ha ocurrido una desgracia, ¿vale? Y una catástrofe y el mundo pues se ha ido a tomar viento fresco. Casi cualquier cosa de zombies o los 100 o como por aquí, guía de autoestopista galáctico,
¿vale? Pues encontramos en ese tipo de historias, ¿vale? Y después tenemos las ucronías, ¿vale? Las ucronías es lo que yo denomino ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si los nazis hubiesen ganado la guerra? ¿Qué hubiese pasado si el hombre no hubiese llegado a la luna? ¿Qué hubiese pasado si? ¿Vale? Por ejemplo, tenemos el regreso al futuro, por ejemplo. ¿Qué hubiese pasado si la máquina del tiempo se hubiese inventado? O The Man in the High Castle, el hombre del castillo. ¿Qué hubiese pasado si los nazis ganan la guerra? Es una serie, por cierto, muy buena y muy recomendable. ¿Vale? Y por último tenemos la utopía, ¿vale? Aquí ya no es un easy, ¿vale? Aquí ya es avanzado el tiempo muchísimo, ¿vale? Y ya pues tenemos otra serie de sociedad avanzadas, con futuros menos posibles, pero siempre hay un componente robótico. Por ejemplo, la mayoría de Isaac Asimov, El hombre bicentenario, o por ejemplo Gattaca, ¿vale? Hay robots, hay... Entiendo que aquí, por ejemplo, podríamos meter también... lo he mencionado antes. Ahí que se me ha ido. Bueno, ya me volverá. ¿Vale? Blade Runner. Aquí podemos meter Blade Runner también. ¿Vale? Y ya nos metemos... Bueno, Blade Runner es más bien de esta que voy a decir ahora. Nos metemos en el cyberpunk. ¿Vale? El cyberpunk es biotecnología avanzada con bajo nivel de vida. Y normalmente tienes neón como si no hubiese un mañana. ¿Vale? Por ejemplo, Robocop, Demolition Man, Cyberpunk, The Terminator, todo esto es Cyberpunk. ¿Vale? Pensar en que lo cibernético ha dominado toda la sociedad. Lo cibernético está ahí y ha dominado todo, nos rodea. ¿Vale? Después tenemos el Cyberpunk. ¿Qué pasaría si tuviésemos todo como si siguiésemos en los años 60 permanentemente, los 70 permanentemente, el dieselpunk, ¿vale? Que es Art Deco, ¿vale? Y con mucho motor y como ambiente bélico. Por ejemplo, el Capitán América, ¿vale? Es de ese tipo de historia. Y después tenemos el dieselpunk, tenemos el steampunk, que es... Antes hemos hablado de que nos hemos quedado en los años 60, 70, 50, y en el steampunk nos hemos quedado en el siglo XIX, ¿vale? La revolución industrial. Todo es motor y a vapor y engranajes, artilugios, utopía, retrofuturismo. 20.000 leguas de viaje submarino, Frankenstein, es steampunk. ¿Vale? Y por último tenemos las space operas, ¿vale? Que es aventuras por el espacio, sinceramente. Viaje planetario, aquí tenemos la Guerra de Galaxias, Star Trek y este tipo de movidas que nos encontramos tanto en libros como en serie. ¿Vale? Bueno, pues eso en resumen, en un resumen muy resumido, ¿vale? Sería lo que nos encontramos cuando hablamos de ciencia ficción y fantasía. De nuevo, darle las gracias a Elena Feber, que es la que me ha dado la inspiración para hablar de esto. Vale, así que ya sabemos. Si escuchamos que el Cosmere es fantasía, no imaginemos directamente que es varitas mágicas y Harry Potter. Vale, fantasía hay mucho más detrás de todo esto. Hay un mundo. Hay manera. Y hay magias y magias. Porque encontramos magias como eso, como he dicho, como en El nombre del viento, que lo explican por la física, y magias como encontramos en el Cosmere, pues que ya iremos viendo que se explican con otra serie de fenómenos. Bueno, pues con esto acabamos esta sección y comenzamos en la siguiente. Por último, y antes de despedirnos, me gustaría hoy, que es el primer capítulo, bueno, el episodio piloto
agradecer, dar una serie de agradecimientos, que siempre está bien. Y quiero agradecer a las personas que han hecho posible que este podcast arrancase, al menos en el primer episodio, en el episodio piloto. Y son a mi mujer, que la pobre se debe pensar que en esta relación somos 3. Ella, bueno, 4. Ella, el bebé y Brandon Sanderson y yo. Y también quiero agradecer a mi bebé, que el pobre me escucha hablar aquí al micrófono y me mira con una cara diciendo este señor qué está haciendo. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias también a vosotros los que me habéis escuchado. Pues si habéis llegado hasta aquí tenéis muchísimo mérito. Muchísimas gracias y nada, bueno, nos vemos en el siguiente capítulo que será muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayáis disfrutado tanto escuchándonos como hemos disfrutado grabando el capítulo. Recordad que nos podéis encontrar en Instagram como Cosmerezando y en la mayoría de plataformas de podcast. No os olvidéis suscribiros para estar al día de cuando publicamos un nuevo capítulo y no dudes en dejar un comentario. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y recuerda, siempre hay un secreto.